Se inicia control de precios de 16 productos alimenticios. La rotura del oleoducto de crudos pesados no afectará a las exportaciones de petróleo. Advierten tomar precauciones por oleaje en la costa ecuatoriana. Ciudadanía respalda congelamiento de salarios de altos funcionarios públicos. Quito es sede del 14º Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Saludos cordiales a quienes nos siguen en el Ecuador y el mundo. En el informativo El Ciudadano al Día conocerán cómo avanza la patria. Iniciamos el informativo con noticias de carácter nacional. Desde este 9 de abril se controlará una lista de precios de 16 productos alimenticios en los mercados mayoristas de las principales ciudades del Ecuador. Consumidores y comerciantes ven con buenos ojos esta disposición gubernamental. Empezó la regulación de los precios de 16 productos de consumo básico. En los mercados mayoristas de las principales ciudades del país ya se aplica esta medida. Según el decreto ejecutivo 1438, se ordena el control de la especulación y los abusos en los precios a los consumidores. Quienes infrinjan esta medida podrían ser sancionados. Esperemos que sí, porque si los mayoristas ya tienen un límite de precio, nosotros también. Entre los principales productos controlados están la cebolla, el frijol tierno, el tomate, el pimiento, la yuca, el limón, la maracuyá, el plátano verde y el plátano maduro. Esta es la primera etapa de regulación a realizarse en los mercados. Luego, se continuará con los 30 productos restantes. El Ministerio Coordinador de la Producción, junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, controlarán el cumplimiento oportuno de esta disposición. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. La rotura del oleoducto de crudos pesados OCP no afectará las exportaciones de petróleo. La avería se dio en el kilómetro 474 del sector de Huincheles, Esmeraldas, y generó una fuga de crudo que ya ha sido controlada según las autoridades hidrocarburíferas. Una cuadrilla de hombres remedian la rotura del oleoducto de la estación Amazonas, ubicado en el recinto Huinchelé, en la provincia de Esmeraldas. La reparación de la tubería que transporta el crudo hasta los tanques de almacenamiento de la terminal de la OCP, ubicada en la terminal de Balao, estará lista en no más de 5 días. Hay un equipo grande de personas y de funcionarios técnicos que se han trasladado al lugar. Está la Agencia de Regulación y Control de Esmeraldas, está la OCP, está Petroecuador. Yo pienso que serán alrededor de 100 personas con máquinas, equipos, manejando el asunto. Los técnicos aseguran que hasta el momento se han represado al menos 1.000 barriles de los 5.500 derramados, a decir de Polo, un volumen considerable de petróleo. La meta de las autoridades es evitar la contaminación del río Esmeraldas. Ahora en adelante, con los diques que hicieron ayer y con las piscinas que hicieron ayer, todos esos 5.500 barriles que se habían derramado, quedaron atrapados de alguna manera, para que no vayan al río Esmeraldas, que será la primera meta que había que llegar, ¿no? Se prepara un plan de contingencia para esta parte del oleoducto a fin de subsanar en un 100% los daños ocurridos. Se reiteró que este incidente no afecta a la exportación del crudo, puesto que existe una gran capacidad de petróleo almacenado. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. Hasta el próximo domingo 14 de abril se producirá en las costas de Ecuador un oleaje de intensidad fuerte, según informó el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, que recomendó a los bañistas, operadores turísticos y pescadores tomar las precauciones para evitar contratiempos. Las olas podrían llegar hasta los 3 metros de altura, advierte el INOCAR. La ministra de Educación, Gloria Vidal, presentó al presidente de la República, Rafael Correa, la renuncia a su cargo por razones estrictamente personales y de salud. Veamos un balance de su gestión. Gloria Vidal se retira del Ministerio de Educación, en donde sirvió por 7 años en el proceso educativo nacional. En este periodo, aportó al cambio del sistema educativo.
Entre las acciones más destacadas están el programa de implementación de textos y uniformes en centros educativos fiscales, al igual que el proyecto de alimentación y el reordenamiento de la oferta educativa. Otro de los cambios que logró fue la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 2011 y por primera vez en el Ecuador la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. Así, Gloria Vidal deja una huella en el ministerio al dar pasos significativos en la revolución educativa del país. Se espera que quien ocupe el cargo continúe con proyectos que encaminen hacia una nueva era de la educación. Johanna Rosales, El Ciudadano al Día. El embajador de Cuba en el Ecuador, Jorge Rodríguez, fue uno de los invitados especiales que asistieron al relevo de guardia presidencial que contó con la presencia del jefe de Estado, Rafael Correa. La celebración castrense recibió a cientos de ciudadanos nacionales y extranjeros que aprovecharon la presencia del mandatario para desearle feliz cumpleaños, dado que el pasado 6 de abril fue su onomástico. Más buenas noticias. Un total de 11.236 personas han postulado para el programa de becas Universidades de Excelencia dirigidos a ecuatorianos residentes en nuestro país o en el exterior. El alcalde de Quito y las principales autoridades del Cabildo realizaron un recorrido para constatar los avances de la denominada Ruta Viva, que es una vía de integración de los valles de Tumbaco y Cumbayá, desde donde ingresan a la ciudad alrededor de 60.000 vehículos diarios. ¿Y cuál es el criterio de la ciudadanía respecto al congelamiento de salarios de los altos funcionarios públicos? Estas son las respuestas de los ciudadanos consultados. Me parece que está bien porque un gobernante sabio sirve a la nación y a la mayoría de la población, que son la clase social media o baja. Y siempre uno da ejemplo de lo que pide y es una persona coherente. Si es que va a congelarles, pues me parece muy bien. Él sabe lo que hace, él es un economista y para mí tiene una trayectoria maravillosa. Yo le digo sinceramente, me gusta muchísimo el presidente. Si es que es necesidad del país, pues es bienestar para todos los ciudadanos. Está bien lo que ha hecho él. Es la decisión, es primera vez que se escucha que hagáis un presidente, porque siempre lo primero que cobran son ellos, pues los demás no les interesa. El Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República firmaron un acuerdo para la transferencia de dominio de 7 hectáreas de terreno donde se instalarán las antenas de transmisión de Radio Ciudadana. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas forman parte en primera línea de este esfuerzo de construcción del futuro, mediante una entrega planificada y sistemática de bienes y recursos de índole no estratégica o que no tienen una utilidad militar, para su utilización en programas del Estado que contribuyan al desarrollo nacional. El proyecto de la rehabilitación de Radio Ciudadana, anteriormente conocida como Radio Nacional del Ecuador, justamente tiene dentro de sus objetivos brindar una información justamente a la ciudadanía en general y especialmente a la ciudadanía más alejada, en los rincones más alejados de la patria, justamente en zonas de la Amazonía, o en zonas que no tienen acceso o que no son cubiertas por medios de comunicación tradicionales. El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de su programa Red Socioempleo, logró colocar el año anterior a 30.000 trabajadores en todo el país, lo que representó un promedio aproximado de 3.000 empleos mensuales. A través de esta bolsa electrónica de empleo, el Ministerio se convierte en un puente entre la oferta y la demanda, donde los trabajadores reciben capacitación gratuita en las áreas requeridas. Las inspectorías móviles son el nuevo mecanismo que el Ministerio de Relaciones Laborales ha implementado para absolver trámites ciudadanos como asesoría, recepción de consultas, legalización de contratos y actas de finiquito. Este servicio implementado por el Ministerio de Relaciones Laborales ayudará a absorber los casos de mayor solicitud como asesoría, recepción de consultas, legalización de contratos y actas de finiquito, apoyando la descentralización de los trámites y brindando servicio de calidad a la ciudadanía. Ellos han visto necesario descentralizar sus servicios y aportar con las
con las parroquias rurales de aquí del cantón. Calderón, Los Chillos, Tumbaco y Quitumbe conforman las 4 zonas administrativas que brindarán atención y donde se ubicarán las inspectorías móviles. Los usuarios se encuentran satisfechos con esta iniciativa, pues reconocen que esto agilitará sus trámites y lo más importante es que se encuentran muy cerca de sus domicilios. Este proyecto se replicará próximamente en todo el país. Antes que era tan solamente en Quito, en el centro de Quito, en la municipalidad de Quito, ahora con estas nuevas oficinas sí se han agilitado, es más rápido. Me parece muy bien porque está más cerca de nosotros y me parece excelente. El Ecuador avanza cada vez más. Un servicio descentralizado es un elemento importante para el desarrollo de todas y todos los ecuatorianos. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. La capital ecuatoriana será la sede del 14º Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. Uno de los objetivos de este encuentro es convertir a Quito en el eje de un bloque de ciudades andinas que consolide modelos propios de desarrollo tecnológico, digital e inteligente. Construyamos un estado, en este caso una municipalidad, que esté en la punta de la innovación social y tecnológica, no rezagado, en la punta. Que sea exactamente un Estado inteligente, que es lo que corresponde para ser una sociedad inteligente. Es usar la tecnología para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, porque en definitiva eso es lo que todos queremos. Un concurso para promover y estimular la iniciativa y la creatividad científico-tecnológica de los estudiantes de último nivel universitario presentó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. El concurso incluye ramas como Ciencias Básicas, Salud, Ingeniería, Industria y Construcción, Ciencias Sociales, Humanidades, Educación Comercial y Administración. Más buenas noticias. Ecuador ha cumplido con casi el 80% de las metas de los objetivos del milenio. Se registran avances significativos en el cumplimiento de estas metas, sobre todo en educación, salud y vivienda. En el plano internacional, les informamos que el gobierno norcoreano estudiará la posibilidad de cerrar definitivamente el paso a 53.000 empleados surcoreanos del complejo industrial de Kaesong. Además, el Vaticano anunció que el Papa Francisco será inflexible ante los casos de pedofilia que involucren a sacerdotes de la Iglesia Católica. Enseguida, el resumen de estas y otras noticias de carácter internacional. 53.000 trabajadores del complejo industrial Kaesong, ubicado al norte de la península coreana, serán retirados luego de suspenderse las actividades en el área. El gobierno norcoreano estudiará la posibilidad de cerrar definitivamente el paso a los empleados surcoreanos. En Roma, el Vaticano anunció que el Papa Francisco será inflexible ante los casos de pedofilia que involucren a sacerdotes de la Iglesia Católica. A menos de una semana para que se termine la campaña electoral en Venezuela, la gran mansión Vivienda Venezuela sufrió destrozos en su construcción y edificios. Esto mientras se realizaba un mitin político del candidato Enrique Capriles. Bolivia designará $160 millones para incrementar los salarios. El gobierno y los dirigentes de la Central Obrera acordaron un aumento del 8% del salario básico y del 20% al salario mínimo. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Finaliza el informativo El Ciudadano al Día, pero antes les dejamos con el entrevistado de hoy, Miguel Ruiz, presidente del Directorio Corporación Seguro de Depósitos, COSEDE. De mi parte, los espero en la próxima edición. Hasta pronto. Estimadas amigas y amigos televidentes, bienvenidos al Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el economista Miguel Ruiz, quien es el presidente del directorio de la Corporación de Seguros de Depósitos, COSEDE, con quien hablaremos sobre la devolución de los depósitos de los clientes de Banco Territorial, que en este momento se encuentra en un proceso de liquidación. Economista, bienvenido al Ciudadano TV. Daniel, buenas tardes al público en general. Qué bueno que ustedes hayan invitado a la Corporación de Seguros de Depósitos para hacer conocimiento sobre el tema de la evolución de los depósitos,
para el público en general. Economista, en diciembre del 2008 el gobierno impulsó la red de seguridad financiera, con lo cual se crearon 4 subsistemas que están debidamente legalizados en el registro oficial. Se trata del fortalecimiento de la supervisión bancaria, el fondo de liquidez como prestamista de última instancia, los mecanismos de resolución bancaria y finalmente el seguro de depósitos. Sobre este último punto, ¿cuál es la misión, la visión y los objetivos del COSEDE en favor de los ciudadanos ecuatorianos? Muy bien. A ver, lo importante aquí es recalcar que el seguro de depósito es el 4º pilar de nuestra red de seguridad financiera. Y hay que entender que el seguro de depósito comienza o se activa una vez que los otros pilares no han podido resolver el problema de alguna entidad financiera, ¿no? Por ejemplo, si es que el fondo de liquidez no ha sido suficiente para resolver algún problema en la entidad financiera, entonces entraría el seguro de depósito, la Corporación de Seguros de Depósito. La Corporación de Seguros de Depósito fue creada para proteger a los pequeños depositantes, ¿no? Por eso es que tiene un monto limitado, $31.000 en la actualidad. Y COSEDE puede intervenir a través de 2 instancias. Uno es haciendo una aportación al ETAP, que es la exclusión de activos o pasivos, y en caso que no se dé esta etapa, que se llama también solución de mercado, el COSEDE procede a devolverle la plata a los depositantes hasta $31.000. Entonces, son 2 procesos que tiene el COSEDE. Uno en exclusión de activos y pasivos, donde aporta al sistema. En el caso del Banco Territorial, por ejemplo, no se dio ese caso. No hubo una solución de mercado. Entonces se procedió a la liquidación. Y la liquidación, ya el COSEDE ya entra a pagar directamente a los depositantes. En el caso anterior, no hay pago directo a los depositantes, solamente hay una cantidad de dinero que el COSEDE aporta a ese proceso de resolución de etapa. ¿Me quedó claro? Sí, exactamente. Hablando sobre la red de seguridad financiera y específicamente sobre COSEDE, la creación de esta entidad fue por el clamor popular para que no se vuelva a repetir una crisis financiera como la de 1999? Bueno, lo importante aquí es que antes del año 1999, ante el año de la crisis del año 1999-2000, no había una red de seguridad financiera, había entes aislados, había una supervisión, había el Banco Central que era el prestamista de última instancia, pero no había una coordinación. Ahora, con la red de seguridad financiera, se crea, como su nombre lo indica, una NET, donde hay permanente coordinación entre las entidades que pertenecen. Las entidades que pertenecen a esta red son la Superintendencia de Bancos, el Banco Central del Ecuador y la Corporación de Seguros de Depósitos, ¿no? Entonces, ¿qué evita esto? Le da mayor seguridad al sistema financiero. Evita, por ejemplo, un tema de corridas bancarias. ¿Por qué? Porque el pequeño depositante ya sabe que en caso de algún problema de solvencia con alguna pequeña institución, un pequeño problema de liquidez de alguna institución, bueno, al final no es que se va a quedar sin dinero, el COSEDE le va a responder, ¿no? Entonces evita un poco el tema de las corridas bancarias, porque le da cierta seguridad a los depositantes de que su dinero va a estar garantizado hasta cierto monto. ¿Una garantía en este sentido para que no suceda el feriado bancario de 1999? Bueno, a ver, sí es una garantía para que no pueda suceder, aunque el mayor rol lo tiene en este caso la superintendencia, porque la superintendencia es la que tiene que supervisar y ver de que las entidades financieras no asuman muchos riesgos. La liquidación obligatoria del Banco Territorial es un hecho aislado dentro de la actual administración, dentro del actual gobierno central. Por supuesto que es un hecho aislado. Nosotros hemos visto de que es la única entidad realmente que se ha deteriorado y que ha tenido que llegar a una liquidación, ¿no? ¿Verdad? No se ve en el sistema financiero problemas con algunas otras instituciones financieras. Por eso, nosotros estuvimos monitoreando el tema del Banco Territorial con anticipación para evitar que se demoren los pagos a los depositantes, ¿no?
Y estamos en permanente contacto con la superintendencia, ¿no? En permanente contacto con referencia a qué entidades podrían ser un poco más riesgosas. Pero riesgosas, cuidado, se va a malinterpretar esto de aquí, ¿no? Hay calificaciones de riesgo. Entonces hay calificaciones de riesgo y esas calificaciones, nosotros procedemos a analizar esas calificaciones de riesgo en forma general y de acuerdo a eso mantenemos nuestras inversiones para poder pagar a los depositantes en caso de algún siniestro, alguna entidad financiera. Las políticas del gobierno nacional en el tema económico han servido para mantener esta estabilidad dentro del sistema financiero, a pesar de este problema aislado que surgió con el Banco Territorial. Bueno, sí, realmente las políticas del gobierno han sido muy adecuadas en el tema de garantizar, por ejemplo, un tope a las tasas de interés. ¿Por qué? Porque un tope a la tasa de interés evitaría que las tasas de interés, no hubiera tope, que es determinado por el directorio del Banco Central, capaz que las tasas de interés se dispararían mucho más, ¿no? ¿Verdad? Y eso dificultaría el pago de los préstamos de parte de los agentes económicos, ¿no? Ahora, digamos, ahorita la tasa es de alguien que esté pagando 16, si no hubiera el límite, estuviera pagando después 25% de interés, 20% como era antes. Entonces, le dificultaría el pago, hubiera mayores probabilidades de morosidad. Y eso también influye en el tema de una mala calificación para un banco. Sí. Para conocimiento de la ciudadanía, ¿cuáles fueron los parámetros metodológicos con los cuales la Junta Bancaria resolvió la liquidación forzosa del Banco Territorial? Bueno, esa pregunta yo creo que yo le puedo responder en lo que compete a la Corporación de Seguro de Depósitos. Esos parámetros están definidos ya en la ley, pero le compete responder al superintendente de banco y a la junta bancaria, porque ellos son los que determinan el proceso de cierre de la institución financiera. Y después del cierre de la institución financiera, la ley determina que hay 15 días para que haya una solución de mercado. ¿Qué quiere decir solución de mercado? Que haya algún banco o algunos bancos que quieran obtener algunos activos o pasivos. Después de esos 15 días, si no se da, entra el seguro de depósito a pagar directamente a los depositantes. Realmente nosotros entramos después, ¿no? Ya hablando del trabajo específico de COSEDE, tenemos entendido que se devolverán en el término de 15 días los depósitos al 99.3% de clientes. ¿Cómo avanza el proceso? ¿Cuáles son las últimas cifras que ustedes tienen al respecto? Bueno, es importante que la ciudadanía conozca, ¿no? Hemos devuelto hasta el día 9, hasta el día de ayer realmente, hemos devuelto casi el 80% del depósito que dimos al Banco Central para que le pague a los depositantes. Fueron aproximadamente 54 millones de dólares que se dio al Banco del Pacífico para que se pague a los depositantes y de los cuales ya hemos pagado casi 45 millones de dólares. Aproximadamente 9.000 clientes. El monto total, ¿cuál era el monto total de los 45 millones que ya han cancelado? A ver, en realidad el seguro de depósito dio 54 millones, redondeando, ¿no? 54 millones para pagar a todos los depositantes que tenían hasta 31.000 dólares o los que tenían más de 31.000, tan solo se le pagaba 31.000. Todo eso representó para COSEDE una aportación de 54 millones de dólares. De esos 54 millones ya hemos pagado 45 millones de dólares. Para conocimiento, casi el 80%. Ok, economista, para conocimiento de los ciudadanos, más que por la competencia del COSEDE, ¿qué sucede con los clientes que tenían más de 31.000 dólares, que recibieron este porcentaje, pero que también esperan recibir a futuro los montos por sus depósitos? A ver, de las cifras que tengo, las personas, bueno, voy a hablar de los depositantes que tenían más de 31.000 dólares representaban 668 depositantes, de los cuales 100 eran personas jurídicas y otras 500 y tantas eran personas naturales que tenían más de 31.000. A esas personas se les entregó hasta 31.000 dólares. La diferencia la van a recibir cuando se liquiden los activos del banco. En el día de hoy vi en el diario de que el liquidador del banco, que es puesto por
por la Junta Bancaria, la Superintendencia, ha dicho que el proceso de liquidación demorará 1 año a 1 año y medio. Quiere decir que esas personas estarían recibiendo su dinero en 1 año y medio, pero esa es una pregunta que le puede direccionar a la Superintendencia de Bancos con mayor detalle, se la puede dar. En todo caso, esta devolución de depósitos marca una historia dentro del Ecuador, porque nunca antes se había realizado esto y se responde a las políticas institucionales del COSEDE en favor de los depositantes. Sí, exactamente, nunca se había hecho esto aquí en el Ecuador. Recordemos cómo fue en el pasado, ¿no? Habrá largas colas, largas filas de personas que reclamaban por sus depósitos. Ahora hay una institución que le está diciendo a la ciudadanía: hey, no se preocupen, aquí están sus depósitos están seguros. COSEDE, la ley le da 10 días de plazo para devolver el dinero, para pagar el dinero. Pues nosotros en 5 días hicimos los plazos para que se paguen. O sea, y lo hicimos al día siguiente hábil de conocer el proceso de liquidación del banco. Inmediatamente pusimos toda nuestra infraestructura, todos nuestros recursos humanos directamente a trabajar por este incidente aislado de esta institución financiera. Claro, mi pregunta iba enfocada a eso, al recurso humano que ustedes tienen y a esta capacidad de respuesta inmediata. ¿Cómo se maneja COSEDE a nivel nacional? Bueno, nosotros nos manejamos de manera muy técnica realmente. Somos una institución muy pequeña. Tenemos, bueno, casi como máximo 30 personas. Nuestro presupuesto es muy pequeño también. Tenemos un presupuesto operativo de $1.400.000 que sirve para pagar empleados y las oficinas en Guayaquil y Quito, para responder con el seguro de depósito. Así que realmente creo que si nosotros vemos la relación dinero que ha sido aportado por el Estado, no para el pago del seguro, sino para que operativice al COSEDE con respecto a lo que pasa en otros lados, ha sido muy eficiente. Esto no le ha costado nada al Estado ecuatoriano. Eso es importante recalcar, ¿no? Porque muchas veces se dice que el seguro de depósito lo pagan los depositantes o lo pagan los ciudadanos. No, eso fue en el pasado, ¿no? En el pasado, cuando había la AGD, con esa ley de creación de la AGD, fue que lo pagaba ¿quién? Los ciudadanos comunes. Todos pagamos la crisis bancaria con nuestros impuestos, con las aportaciones que dio el Banco Central, porque era el prestamista de última instancia. En este caso no. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Las aportaciones salen del propio sistema financiero. El propio sistema financiero quien aporta, nosotros manejamos esas aportaciones y en el caso de algún incidente, como este caso aislado, pagamos. Es un tema bastante interesante por la institucionalidad del Estado, por el hecho de que el Estado ya garantiza a los depositantes que no volverán a darse climas de violencia, de crisis financiera como se dio en el pasado. Sí, evidente. Esto es algo importante que la ciudadanía conozca, que se está trabajando de manera conjunta, porque esta es la red de seguridad financiera. Trabaja en conjunto con la Superintendencia de Bancos, Corporación de Seguro de Depósitos y Banco Central. En ciertos medios de comunicación estos días se ha tratado de estigmatizar y deslegitimar el trabajo de COSEDE, diciendo que son dineros que se encuentran ahí reservados. Sin embargo, el superintendente Pedro Solines ha refutado estas informaciones. Ha dicho que un dinero que se mantiene, que es contraproducente si es inoficioso. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué le responde a los medios de comunicación privados? Bueno, realmente no he escuchado la opinión directamente lo que dicen los medios privados, pero lo que sí les puedo decir es que estaría mal que refuten un tema que se viene usando, se viene analizando, se viene haciendo en todos los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos tiene su seguro de depósito que se llama la FDIC, Perú tiene su seguro de depósito, Colombia tiene su seguro de depósitos y todos trabajan de manera conjunta entre ellos. Tienen una red de seguridad financiera que ayuda a precautelar los intereses de los pequeños depositantes. Y como les repito, esto no es un dinero que sale del erario público, no es un dinero que sale de nosotros, de nuestras contribuciones. Usted no pagó nada del Banco Territorial, a diferencia de antes, ¿no? De que se pagaba con las aportaciones del Banco Central. Lo que hay que entender es que antes, cuando el Banco Central era prestamista de última instancia, ¿salía de dónde salía? Salía dinero fiscal, dinero público, que salía para allá. Ahora ya no. Ahora ese dinero que tenemos, actualmente tenemos $660 millones, y esos 660 millones son del propio sistema financiero que sirven es una especie de seguro, ¿no?
Claro. ¿Algo más que se nos quede con respecto al trabajo de COSEDE y también la devolución de dineros del Banco Territorial? Bueno, yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que se quede tranquila, que aquí hay una institución seria, técnica, eficiente, con personal humano, joven, que está enfocada en el tema del seguro de depósito, que siempre tratamos de ver cómo vamos a solucionar los problemas de los depositantes, ¿no? En la medida de lo que nos permita la ley. Tratamos de ser lo más eficiente, tratamos siempre de ir un paso adelante para el bienestar del sistema financiero, porque esto es importante. El sistema financiero, la estabilidad del sistema financiero conlleva la estabilidad del sistema económico, del sistema real. Entonces esto es importante. Confirmado entonces, el sistema financiero goza de buena salud. El sistema financiero goza de buena salud. Economista, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Ok, muchas gracias a todos.